Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy quisiera utilizar unos pocos minutos para tener un pensamiento y que de esta forma nos quedemos pensando, nos quedemos reflexionando y podamos meditar acerca de qué manera y de qué forma actuamos y cómo nos comportamos cuando surgen diferentes problemas o diversas dificultades en nuestras vidas. Y para eso vamos a ver un relato muy conocido que encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Este episodio es conocido como las bodas de Caná. Nos relata la Biblia que se estaba desarrollando una fiesta de bodas a la cual había sido invitado el Señor Jesús junto a sus discípulos, y en esta fiesta también se encontraba presente María, la madre de Jesús. Nos relata la Biblia que en un momento determinado de la fiesta se dieron cuenta de que el vino se había agotado, ya no había más vino, no alcanzó, no fue suficiente para los invitados. Y esto en ese momento, en ese contexto, era realmente un problema, y un problema grave. Nosotros sabemos que en los tiempos bíblicos, cuando se llevaba a cabo una fiesta de bodas, era una costumbre de la época, convidar y recibir a los invitados con vino y hacerlo con un vino de buena calidad. Era una forma de demostrar respeto a los invitados. Y evidentemente el hecho de que el vino no alcanzara y que se hubiera terminado constituía un gran problema. Era una mancha en la reputación de los anfitriones. De modo tal entonces que esta situación inesperada aparece como un problema en ese momento, y un problema grave. Y vamos a ver qué nos cuenta la Biblia acerca de María y cómo ella actuó y cómo ella se condujo frente a este problema que les estoy contando. Nos dice el capítulo 2, versículo 2, perdón, el versículo 3, que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo al Señor Jesús: no tienen vino. ¿Sí? María, fíjense qué importante, ante el surgimiento de un problema o de una dificultad, lo primero que hizo no fue buscar excusas, no fue buscar a los responsables, no fue echar culpas. Sin dudas había responsables, sin dudas alguien hizo mal su trabajo y por eso estaba faltando el vino, pero María no hizo nada de eso, no buscó responsables, no echó culpas, no puso excusas, ni se lamentó, sino que lo primero que ella hizo, y esta es la lección para nosotros, fue llevarle el problema al Señor Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, ante una dificultad, ante una prueba, ante un problema que surge en nuestras vidas, nos enojamos, buscamos responsables, ponemos excusas, nos desesperamos, nos desalentamos, nos ponemos mal, nos paralizamos y no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es aquello que hizo María, es llevar el problema, la dificultad, la prueba que estamos atravesando a los pies del Señor Jesús. Y esto es lo que ella hizo, le llevó el problema al Señor Jesús, le dijo simplemente: no tienen vino, le transmitió el problema que estaba sucediendo en ese momento. El relato sigue contando que el Señor Jesús le indicó a los siervos que vertieran el agua en unas tinajas, en unos cántaros, que los llenaran de agua, y posteriormente ocurrió un milagro. Sabemos lo que pasó. El agua que fue echada en esas tinajas se transformó milagrosamente en vino, y en un vino de primerísima calidad. María le había dicho a los que servían: haced todo lo que el Señor Jesús les diga. Y ellos así lo hicieron. Y ahí tenemos la segunda lección para nuestras vidas. Fíjense qué importante. El Señor Jesús obró y llevó a cabo un milagro una vez que lo obedecieron, no antes, sino que Él actuó una vez y después de que su palabra fue obedecida. Y yo pensaba en cuántas veces en nuestra vida, cuando surge un problema, no actuamos de esta manera. Cuando nos encontramos frente a una adversidad, una traba, una prueba, una barrera, no actuamos como lo hizo María. Muchas veces a lo mejor nos paralizamos, como decía antes, o muchas veces enfrentamos y atacamos el problema nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios, dejándolo de lado, porque creemos, y tal vez pecamos de orgullo o de soberbia, porque creemos que tenemos la capacidad, tenemos la habilidad o tenemos la experiencia para enfrentar ese problema, para solucionar esa dificultad. Y entonces directamente no ponemos a Dios en primer lugar, sino que actuamos nosotros
con nuestros medios, con nuestra fuerza, con nuestros conocimientos, y lo hacemos de esa manera. Y muchas otras veces, a lo mejor no acudimos a Dios, no acudimos pidiendo su ayuda o su socorro, porque podemos pensar que a lo mejor nuestro problema no es tan importante, o que la dificultad no amerita que oremos a Dios y que vayamos con ese problema, porque a lo mejor no es de gran importancia o de suma gravedad, o no es importante para Dios. Y hermanos, evidentemente en este pasaje vamos a ver que las dos posturas son equivocadas. El orgullo, el pensar que no necesitamos a Dios para solucionar nuestros problemas, es un error. Y también pensar que nuestros problemas son pequeños o que nuestras situaciones no son importantes para Dios también es una equivocación. Tenemos la Biblia, en donde desde el primer libro hasta el último, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se encarga una y otra vez de demostrarnos lo importantes que somos para Él. Él se encarga de demostrarnos una y otra vez el valor que tenemos para Él. Miren, si seremos valiosos para Dios, que Él entregó nada más y nada menos que a su Hijo, al Señor Jesús, para que Él muriera en la cruz, para que Él diera su vida en nuestro lugar y para que Él de esa manera sufriera el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Así que evidentemente somos de suma importancia para Dios y Dios permanentemente busca acercarse a cada uno de nosotros. Y podemos recordar las palabras del Señor Jesús cuando Él hizo esta invitación, donde dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántas veces, hermanos, ante un problema, ante una dificultad, ante una prueba, nos paralizamos, nos enojamos, buscamos culpables, ponemos excusas, pero no llevamos el problema a Dios? Y recordamos entonces que María lo primero que hizo fue llevar el problema a los pies del Señor Jesús. Qué hermoso ejemplo que nos deja María, que vemos acá en la Biblia, acerca de cómo actuar frente a un problema. El Señor Jesús recibió ese problema, el Señor Jesús dio indicaciones, y acá nos da otro ejemplo también. Necesitamos obedecer a nuestro Dios, necesitamos conocer su palabra para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Y sin dudas, si presentamos nuestro problema a sus pies, sin dudas, si actuamos con obediencia, Dios va a intervenir y Dios va a brindar una solución a nuestros problemas. Que no va a ser en nuestros tiempos, sino que va a ser en los tiempos de Dios, y probablemente tampoco sea la solución que esperamos, ni de la manera que nosotros deseamos o esperamos, sino que va a ser mejor aún. Va a ser en los tiempos de Dios y va a ser de acuerdo a su voluntad. Que aunque a veces nos cueste entenderlo y aceptarlo, sabemos efectivamente que es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Así que, hermanos, yo quería dejarlos con este pensamiento: la importancia de transmitirle a nuestro Dios nuestros problemas, de saber que somos valiosos para Él y que Él está dispuesto a cargar con nuestras dificultades, a llevar nuestros problemas y a brindarnos también la solución. Simplemente tenemos que orar, tenemos que ser humildes, presentar nuestra problemática, nuestra dificultad, nuestros miedos, nuestros temores, aquello que nos está acongojando. Tenemos que obedecer su palabra, hacer su voluntad. Para eso es importantísimo poder conocer la mente de Dios, y eso no lo logramos de otra forma que no sea leyendo su palabra, estudiando, teniendo vida de oración y también congregándonos y compartiendo tiempo con nuestros hermanos. Dios entonces nos muestra un ejemplo acá de cómo actuar de forma sana, de forma buena frente a un problema. Que podamos entonces quedarnos meditando para ver si realmente estamos haciendo esto o si tenemos que tomar el ejemplo de María y poner los problemas y las dificultades en los pies de nuestro Dios, llevarlos a sus pies y esperar confiados en Él, porque Él siempre va a dar su solución, su respuesta, de acuerdo a su voluntad y en los tiempos que Él disponga. Amén.